Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 1, donde dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Comienza diciendo este versículo: no quiero, hermanos. Pasando a otro tema, el apóstol establece aquí una referencia genérica, cuando está diciendo pero acerca de, que acompaña con el artículo neutro plural en genitivo los, que en esta forma trata de generalidad y que podría traducirse por acerca de las cosas. Realmente pudiera ser de las cosas como incluso de los hombres, puesto que el artículo es el mismo para el neutro como también para el masculino. La primera traducción es más consecuente con el entorno textual, de modo que muchas versiones añaden aquí dones, convirtiendo la expresión en pero acerca de los dones. Sigue diciendo este versículo que ignoréis acerca de los dones espirituales. El vocativo hermanos ofrece una manifestación más de afecto fraternal que Pablo sentía por los creyentes en Corinto. Su deseo era que conociesen bien la razón y también el funcionamiento de los dones espirituales. Note que este era uno de los asuntos que le habían consultado los corintios, como así señala el capítulo 7, versículo 1, donde dice: En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Note que la ignorancia había hecho surgir una profunda dificultad en la Iglesia, en el ejercicio de los dones. Por tanto, era necesario distinguir entre don de la gracia y dones del Espíritu, ya que el primero es el favor de Dios para la salvación a todo aquel que cree, como nos dice Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El segundo son elementos que Dios, el Espíritu, da a personas, capacitándolas para la edificación del cuerpo que es la Iglesia. Romanos capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y también Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la primera carta de Pedro capítulo 4 y versículo 10 también dice: Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La tenencia de los dones no es señal de espiritualidad, ya que a algunos que los poseían, estos dones en Corinto, Pablo les llama carnales, como así señala el capítulo 3 y los versículos 1 al 3. Los dones no modifican el carácter del creyente, como ocurre por ejemplo con el fruto del Espíritu, como señala Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos.
Comienza diciendo este versículo: «Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos». Aquí el apóstol le está recordando a los lectores su experiencia del tiempo pasado, ya que tenía que ver con el tiempo en que eran paganos, ya que nunca dejaron de ser gentiles. La actividad entonces era de extravío, y ahora los cristianos que tienen un camino nuevo y vivo transitaban por una senda de desviación de Dios, bajo la influencia externa, ya que estaban separados del camino de Dios y además orientado hacia el de los ídolos. Es decir, el destino final de ese camino eran los ídolos mudos, literalmente los ídolos afónicos sin voz, esto es, a las divinidades que no siendo nada tampoco podían hablar. Note lo que dice el Salmo 115 y versículo 5. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Y también Habacuc, capítulo 2 y los versículos 18 y 19 dice: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que, haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. ¡Ay de los que dicen al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate! ¿Podrá enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Note que sin embargo los paganos recibían mensaje de los ídolos mudos por medio de sus sacerdotes, y tras esos dioses falsos se escondían también los demonios. Esta primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». Es por esta razón que la situación era mala, puesto que los paganos estaban siendo llevados a los demonios. Los hechiceros y sacerdotes entraban en trance, actuando como portavoces de los demonios poseídos por espíritus satánicos. Sigue diciendo este versículo: «Como se os llevaba a los ídolos mudos». En todo esto había una fuerza que actuaba sobre los paganos, bajo cuya influencia eran ellos arrastrados. Note que el verbo se usa para referirse a los que son llevados a juicio, prisión o ejecución. Mateo capítulo 27 versículo 21 dice: «Y respondió el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte?» Y ellos dijeron: «A Barrabás». Y el Evangelio de Marcos, capítulo 14 y versículo 53, dice: «Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales, sacerdotes y los ancianos y los escribas». Y el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 13, dice: «Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año». Los corintios sabían por experiencia la enorme diferencia que había entre ser arrastrado a los ídolos y ser guiados por el Espíritu. Es por eso que la misma palabra de Dios les dice: «Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Gálatas capítulo 5 y versículo 16. En el primer modo se trata de una fuerza irresistible, es decir, que obliga. Pero téngase en cuenta que la acción del Espíritu es la influencia divina que conduce. Ya que los creyentes habían sido antes llevados a los ídolos en condición de esclavos del pecado, arrastrados a ellos por su dueño, que era Satanás. Los hombres eran llevados
es decir, conducido a la adoración idolátrica, arrastrados por un poder que no podían resistir ni tampoco entender. Eran, para entenderlo bien, llevados a la fuerza, mediante una acción que controlaba el pensamiento y por consiguiente, una vez controlado era controlado también la voluntad. Note que es interesante apreciar que Pablo está refiriéndose en el trasfondo del texto al culto hidrolático, al que los creyentes eran arrastrados, reconociendo como dioses a los ídolos mudos, con los que abre el camino para la afirmación del verdadero reconocimiento de Cristo. Continuar con el versículo 3, donde dice: Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Comienza diciendo este versículo: Por tanto os hago saber. Los creyentes en Corinto debían saber o conocer bien lo que sigue, de ahí que Pablo les escribe puntualizando en uso de su autoridad apostólica cuando les dice: os hago saber. Esta advertencia está motivada por lo peligroso de las consecuencias que podía producir. El apóstol va a dar una primera evidencia que le permita distinguir entre una manifestación de Dios o de Satanás. No es suficiente con distinguir entre lo humano y lo espiritual, ya que es necesario conocer los resultados finales de esas dos esferas. No todo lo que aparentemente es bueno edifica, y en ocasiones el impulso para algunas cosas no procede de Dios, sino del enemigo de su obra. Sigue diciendo este versículo que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. El que sigue la influencia de Satanás, oculto tras los ídolos mudos, llama anatema a Jesús. El término tiene varias acepciones, ya que se usa para referirse a algo consagrado a Dios que no podía ser redimido, y si se trataba de algo vivo, debía de ser muerto. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, capítulo 27 y los versículos 28 al 29, dice: Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado al Señor, de todo lo que tuviere, del hombre y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para el Señor. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. También se usaba para referirse a algo que estaba destinado a la destrucción, llevando incluida la idea de desagrado o de maldición divina. Este es el sentido más común en el Nuevo Testamento, siendo este el sentido del versículo que se considera y también de la expresión final de la epístola, en el capítulo 16, versículo 22, donde dice: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. El apóstol usa el término anatema en el sentido técnico más usual entre hebreos, lo consagrado a Dios y también lo maldito. Y es que por esa razón, el que llame anatema a Jesús no lo hace bajo el control o el impulso del Espíritu de Dios. Quienes usan el término para aplicarlo a Cristo están siendo instrumentos del demonio al afirmar la condición de maldito, es decir, separado de Dios y condenado a destrucción de quien es bendito eternamente y que, habiendo soportado en sí mismo el juicio de Dios a causa del pecado, ha recibido el supremo nombre que le manifiesta como Señor sobre cielos y tierra. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De otro modo, declarar que Jesús es anatema equivale a considerarlo como un malhechor, justamente condenado a muerte y como maldito de Dios por haber sido colgado en un madero. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pablo usa el nombre Jesús, el título humano del Señor, como alusión a la figura histórica, en vez de usar Cristo, título mesiánico. Los judíos en las sinagogas maldecían o blasfemaban de Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 45 dice: Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y en el capítulo 18 y versículo 6 dice: Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo: Sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Históricamente hablando, la fórmula maldigo a Cristo era el modo usado para renunciar al cristianismo ante los tribunales romanos. Era también el modo de actuación de Pablo en su tiempo de perseguidor de la Iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 11 dice: Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, le forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí, hasta en las ciudades extranjeras. Quienes maldicen a Jesús no son conducidos por el Espíritu de Dios. Este título reconoce la relación del Espíritu con Dios en la Santísima Trinidad, especialmente en lo que se refiere a ser enviado del Padre. Note que el Espíritu hace morada en el creyente desde el momento en que cree. Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En la operación salvadora, el Espíritu de Dios deviene residencia en el cristiano, ya que la señal de la realidad de ser cristiano está y habitación del Espíritu en cada uno. Y en esa intimidad del Espíritu de Dios se aproxima al espíritu humano en diálogo testimonial, cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16. Y toma a su cargo la función de éste para orientarlo, conducirlo y ayudarlo en la consecución de la vida de santificación, teniendo siempre en cuenta que no supone esto la anulación de la personalidad humana. Dicho de otro modo, el Espíritu de Dios no desconecta mi mismidad. Note que esto queda claramente manifestado, puesto que no introduce al creyente en la pasividad, sino en la actividad, ya que cada uno de nosotros somos lo que debemos de andar en el Espíritu y no en la carne. La acción del Espíritu es de absoluta necesidad en la salvación. A estos que creen, les es comunicada la vida eterna con la acción del Espíritu que vincula a Cristo, en quien está la vida, como así nos dice en Juan capítulo 1 y versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La tercera persona divina
lo santifica para una vida de obediencia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. De modo que todos los cristianos somos separados para Dios como pueblo santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Cuya ocupación es ya la carne y su concupiscencia, sino todo lo contrario, la santificación. Filipenses capítulo 2 y versículo 12 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El creyente queda convertido en templo de Dios en el Espíritu, siendo habitado por la Trinidad, cuyo santuario se hace realidad por la presencia en él del Espíritu Santo. Como así nos dice esta primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo, antes, al servicio de la impiedad, es ahora santuario de Dios, ya que todo cristiano tiene el Espíritu de Dios, inclusive también los carnales, como así nos dice el capítulo 3 y versículo 3. Es por eso que el creyente puede vivir sin la plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu. Por tanto, nadie puede maldecir a Jesús si vive en el Espíritu, y el Espíritu está en él. Sigue diciendo este versículo: y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. El contraste con los que están siendo conducidos por Satanás llaman anatema a Jesús. Están aquellos que le llaman Señor Jesús, en reconocimiento sincero de su condición divina. Note que el título Señor es el que se usa en lugar de Jehová del Antiguo Testamento. El nombre Jesús es importante porque designa a la persona histórica que nació de la Virgen María. Equivale, pues, a reconocer la deidad de Jesús, ya que llamarle Señor es decir que Jesús es Dios. Y eso solo es posible por el Espíritu, como en el caso de Pedro, cuando reconoció que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo capítulo 16 y versículo 16. Cuya revelación de esa condición en Jesucristo fue manifestación del Padre, como nos dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16 y versículo 17. Note que la misión del Espíritu es glorificar a Jesús. Juan capítulo 16 versículo 14. Por consiguiente, llamar a Jesús Señor es aceptar su soberanía. Es por eso que, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Pablo está enseñando a los corintios que deben discernir
¿de dónde proceden los espíritus? Ya que Satanás se disfraza en ocasiones como ángel de luz, y así nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Además, el creyente puede ser engañado por su propio corazón. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El apóstol Juan da el modo de discernir los espíritus y probar si proceden de Dios, relacionándolo con el testimonio de fe que se expresa acerca de él. Y así lo muestra en su primera carta de Juan, capítulo 4, los versículos 1 al 3, donde dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Por otro lado, el creyente y también los responsables líderes de la congregación han de atenerse a las verdades bíblicas sobre la persona y la obra de Jesucristo, ya que usar la ortodoxia doctrinal para satisfacer el orgullo y la carne no es de Dios, ya que muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reverdes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito capítulo 1 y versículo 16. De este modo deben controlarse los dones con las obras, lo que permitirá conocer a los verdaderos cristianos y conocerlos por sus frutos. Como el Señor dijo refiriéndose a los religiosos de su tiempo en Mateo capítulo 7 y versículo 20. Note que la mente influenciada externamente puede producir efectos semejantes a los del espíritu. Por tanto, la enseñanza del apóstol conduce a discernir quiénes eran realmente instrumentos del espíritu y quiénes falsamente, por otro lado, pretendían tener tal función. Y voy concluyendo con esto. Antes de la conversión, los corintios habían sido idólatras y además estaban esclavizados por malos espíritus, ya que ellos vivían en temor de los espíritus y eran extraviados, llevados por estas influencias diabólicas. Note que ellos habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos inspirados por espíritus. Entonces, bajo la influencia de malos espíritus, en ocasiones habían abandonado su dominio propio y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. Amigo y amiga oyente, tal vez tú practiques la idolatría o quizá la hechicería y esto te produce temores e inseguridad. Y es más, tampoco tienes muy claro en cuanto a la salvación de tu alma. Pero mira, amigo y amiga oyente, lo que dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amigo y amiga oyente, si tú crees en la obra redentora de Jesucristo y le aceptas en tu corazón, mira lo que dice el Señor, que Él vino para deshacer las obras del diablo. Así que no tienes que tener ningún temor en absoluto. Y el primer paso que tienes que dar es
orar al Señor, reconociendo de tu parte tus pecados y viniendo a Él en arrepentimiento. Si nunca antes lo has hecho, o quizás tienes temor, ahora puedes hacerlo, y puedes hacerlo libremente. Para ello, yo te animo a que ores conmigo esta oración y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, aunque soy una persona que ha estado involucrada en la idolatría, en fiestas paganas y en cosas que no son de Dios, ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi único Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.